Imagina que no tienes ciudades, no tienes escritura, no tienes muros, ni palacios, ni ejércitos permanentes. Solo tienes caballos, frío y hambre. Ahora imagina que en 60 años conquistas el 25% del mundo. Eso hicieron los mongoles. Y lo que vas a escuchar no es una leyenda, es lo que realmente ocurrió. El año es, aproximadamente, 1162. En las estepas del norte de Asia, donde el invierno puede matarte en horas, nace un niño en una familia de rango menor. Su padre es jefe de un clan pequeño, casi insignificante. El niño se llama Temujin. Dicen que nació con un coágulo de sangre en el puño cerrado. Los chamanes lo interpretaron como una señal. Tenían razón, aunque no de la forma que imaginaban. Cuando Temujin tiene 9 años, su padre muere envenenado por una tribu rival, y entonces ocurre algo que marcaría a ese niño para siempre. Su propio clan los abandona, a él, a su madre, a sus hermanos. Los dejan solos en la estepa en pleno invierno. No había compasión. En la estepa mongola, la debilidad era un lujo que nadie podía permitirse. Temujin sobrevivió cazando ratas y peces. Aprendió que la lealtad no se hereda, que el poder no se pide, se arranca. Años después, fue secuestrado por otro clan y esclavizado, obligado a cargar con un cepo de madera alrededor del cuello. Escapó, solo, en la oscuridad. Ese niño abandonado, ese esclavo fugado, ese nadie, iba a convertirse en el conquistador más letal que el mundo ha visto jamás. Las estepas mongolas en el siglo XII eran un tablero de ajedrez de tribus en guerra permanente. Tártaros, merquitas, naimanes, quereitas. Decenas de clanes que se robaban ganado, mujeres e hijos entre sí desde tiempos inmemoriales. Nadie los había unificado jamás. Era considerado imposible. Temujin lo hizo en 25 años. ¿Cómo? Con una combinación que sus enemigos tardaron demasiado en entender. Crueldad cuando era necesario y generosidad cuando era posible. No ejecutaba a los guerreros que se rendían, los incorporaba. No premiaba la nobleza de sangre, premiaba la lealtad y el mérito. En 1206, en el Gran Kurultai, la asamblea de todos los jefes mongoles, fue proclamado Genghis Khan, Khan universal, gobernante de todos los que viven en tiendas de fieltro. Por primera vez en la historia, las tribus de la estepa hablaban con una sola voz, y esa voz iba a hacer temblar el mundo. Antes de hablar de conquistas, tienes que entender qué había construido Genghis Khan, porque su ejército no era una horda, era una máquina. Cada soldado mongol llevaba consigo entre 3 y 5 caballos. Podían cubrir 150 kilómetros en un solo día. Ningún ejército de la época podía siquiera imaginarlo. Estaban organizados en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 guerreros. La disciplina era absoluta. Abandonar a un compañero en combate era sentencia de muerte. Y no solo para ti, para todos los hombres de tu unidad de 10. Pero lo que verdaderamente hacía letales a los mongoles era su inteligencia táctica. Tenían una maniobra que sus enemigos aprendieron a temer sobre todas las cosas: la retirada falsa. El ejército mongol atacaba, presionaba, y luego huía, en pánico aparente, en desorden total. Y el enemigo, eufórico, los perseguía. Y entonces, cuando los tenían exactamente donde querían, los mongoles giraban. Los flancos que habían estado esperando se cerraban, y el ejército que pensaba que ganaba se encontraba rodeado, destruido, aplastado. La misma trampa, una y otra vez. Y una y otra vez, los enemigos caían en ella. Genghis Khan también entendió algo que los generales modernos estudian todavía. El terror es una herramienta. Su política era simple y brutal. Si una ciudad se rendía sin resistir, era tratada con relativa misericordia. Si resistía, no quedaba nada. Samarcanda, una de las ciudades más ricas del mundo islámico, 1 millón de habitantes, murallas inexpugnables. Cuando los mongoles llegaron, Samarcanda resistió. En cuestión de días,
Samarcanda dejó de existir. Pekín, la capital de la dinastía Jin en China del Norte. Sitiada, tomada, incendiada. El humo duró semanas. Y luego, Bagdad. El año 1258 marca uno de los momentos más oscuros de la historia humana. Bagdad era entonces el centro del mundo, la capital del califato abasí, la ciudad más grande de Occidente y Oriente juntos, hogar de la biblioteca de la Casa de la Sabiduría, siglos de conocimiento acumulado en astronomía, medicina, matemáticas, filosofía. Los nietos de Genghis Khan llegaron con 300.000 guerreros. El califa se negó a rendirse. En 40 días, Bagdad fue borrada de la historia. Los mongoles mataron entre 200.000 y 800.000 personas. Ejecutaron al último califa abasí, envolviéndolo en una alfombra y pisoteándolo con caballos para no derramar sangre real sobre la tierra. Y los libros de la Casa de la Sabiduría los arrojaron al Tigris. Tantos volúmenes, dicen los cronistas, que el río se tiñó de negro de la tinta durante días. Siglos de conocimiento humano, disueltos en agua. Hay historiadores que argumentan que la destrucción de Bagdad retrasó el desarrollo científico del mundo islámico cientos de años. Un mundo que quizás, sin ese golpe, podría haber llegado primero a la revolución científica que cambió Europa. No lo sabremos jamás. En su momento de máxima expansión, el imperio mongol se extendía desde la península de Corea en el este hasta Polonia en el oeste, desde Siberia en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur, 24 millones de kilómetros cuadrados. El mayor imperio contiguo que ha existido jamás en la historia humana. Para poner eso en perspectiva, si colocas el imperio mongol sobre el mapa de hoy, cubriría aproximadamente 30 países modernos. Todo eso conquistado en menos de 100 años. Por un pueblo que no tenía ciudades propias. En 1227, durante una campaña en el norte de China, Genghis Khan murió. Tenía alrededor de 65 años. Las causas exactas siguen siendo debatidas. Una caída del caballo, una enfermedad, una herida de flecha. El registro histórico es deliberadamente vago. Su último deseo fue categórico, que su tumba no fuera encontrada jamás. Los guerreros que lo acompañaron en su último viaje mataron a todos los que se cruzaron en el camino para ocultar la ruta. Luego fueron ejecutados también. Según la leyenda, hicieron pasar un rebaño de caballos sobre su tumba para borrar cualquier rastro. Casi 800 años después, la tumba de Genghis Khan permanece sin encontrar, pero su obra continuó. Sus hijos y nietos dividieron el imperio en 4 grandes kanatos, y uno de ellos, Kublai Khan, gobernó China como primer emperador de la dinastía Yuan, un nómada sin escritura gobernando la civilización más antigua del mundo. Fue Kublai Khan quien recibió en su corte a un mercader veneciano que luego escribiría el libro de viajes más influyente de la Edad Media, Marco Polo. Un libro que inspiró a toda una generación de exploradores europeos. Un libro que, según sus propias palabras, inspiró también a un joven llamado Cristóbal Colón. La cadena de consecuencias de un niño abandonado en una estepa mongola llega, de alguna forma, hasta el descubrimiento de América. ¿Qué nos dice la historia de los mongoles? Nos dice que el poder no viene de las murallas, viene de la voluntad, que la civilización más sofisticada puede caer ante quien esté dispuesto a moverse más rápido, pensar diferente y no tener nada que perder. Genghis Khan nació sin nada. Fue abandonado, esclavizado, humillado, y decidió que el mundo pagaría por ello. El mayor conquistador de la historia no vino de un palacio, vino de una estepa,